Hermano, muy buenos días. Saludo a todos los hermanos que están presentes en el nombre del Señor, en este día del Señor. Hoy día es marzo 3 del 2019 y vamos a iniciar entonces nuestra reunión. Vamos a empezar entonces leyendo la, el credo de los apóstoles. Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Dice así el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Vamos a empezar entonces a hacer una oración. Ok, oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, por este nuevo día y que tu gracia y tu amor sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la Biblia. Ah, Salmo 1. Salmos 1. Y vamos a abrir la Biblia. Salmos 1. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es un salmo. Muchos atribuyen el salmo que habla de Jesucristo y no del hombre, por la sencilla razón de que en nuestra imperfección, en alguna parte de nuestra vida, hemos escuchado consejo malo, porque somos imperfectos. No hay ningún hombre que nació perfecto como para decir yo nunca hice algo malo. Pero si leen bien el capítulo 1, habla de alguien que nunca estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que toda su vida se deleitó en la ley de Jehová, y eso no es así con ningún hombre ni mujer. En nuestra vida está llena de imperfecciones, y en alguna parte de nuestra vida hemos hecho cosas que desagradan a Dios, entonces no habla de nosotros. Sin embargo, nos da principios
que nos dice lo que a Dios le agrada. Y a Dios, número uno, lo que no le agrada es andar en consejo de malos, que son los que oyen su ley, y más bien le agrada que nos deleitemos en su ley. Versículo 2, prácticamente eso. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración de intercesión. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este día, por estar aquí y escuchar tu palabra, la exposición. Pedimos a ti, Señor, y traemos nuestras peticiones, pero también agradecimiento. Señor, que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Escucha la necesidad de tu pueblo en todas partes, de mis hermanos presentes que escuchen lo que necesitan. Cuando ellos traen su petición a ti, tú ya lo sabes. Responde de acuerdo a tu voluntad y a sus necesidades. En lo que hay enfermedad, danos sanidad de cuerpo, de mente, de alma, de espíritu. A los que necesitan un pan, un trabajo, proveerles trabajo. A los que necesitan, Señor, paz en su alma porque están con depresión o angustia, o preocupación mental o estrés. Dales esa paz que viene de ti. Y ayúdanos a todos a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Vamos a leer versículos del 1 al 9. Ok, versículo 6, del 1 al 9. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No se perdió la comunicación? ¿Todo bien? ¿No se perdió la comunicación? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien. No se perdió la comunicación. Muy bien, entonces dice así la palabra de Dios. Estos son por los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios mandó que se os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, entonces vamos a hacer la oración antes de pasar a la exposición de la palabra que está en el libro de Romanos capítulo 2. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, y prepara ahora nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra, la exposición, y que sea de mucho beneficio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces abran la Biblia en Romanos capítulo 2. Vamos a leer versículos del 12 hasta el 16. Muy bien, entonces vamos a leer Romanos 2, del 12 al 16. Dice,
Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi ángel. Esta es palabra de Dios. Muy bien. Disculpen. Muy bien. Entonces, este sermón se titula Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y se basa generalmente en el versículo 11. Que dice el versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ese es el título prácticamente de lo que viene el versículo 12 en adelante. Ese es el título de lo que viene. O sea, Dios no hace, diríamos, diferencia en cuanto a lo que Pablo viene hablando de todo el capítulo anterior, versículo 1. Y para entenderlo, tenemos que siempre estar pendientes qué es lo que Pablo está hablando o habló anteriormente. Recuerde que dice en el versículo 1, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, al judío. Quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. O sea, Pablo está estableciendo ahí las bases de que desde el punto de vista legal, el que juzga a una persona con la ley también se juzga a sí mismo. Y esto es para el judío. Entonces, si uno juzga usando la ley de Dios a otro, y al juzgar a otro se está juzgando a sí mismo, entonces el que juzga, tanto al que juzga, los dos también son culpables ante Dios. Es como un juego de palabras. El judío usa la ley para juzgar al que no es judío. Al juzgar al que no es judío por la ley, el judío también está siendo juzgado por la misma ley. Ya que el judío usa la ley para juzgar al que no es judío, entonces la ley también juzga al judío. Por lo tanto, el no judío con el judío son culpables ante Dios porque son juzgados por la misma ley. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa eso, dice en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Lo que Pablo dijo en el capítulo 1, es según verdad. O sea, quiere decir Pablo, Dios no juzga de una forma arbitraria o de capricho. El juicio de Dios en cuanto a esas cosas es cierto, es verdad. No hay ni siquiera que debatir. Cuando algo es verdadero, no se debate. Muchas veces se debate algo que no se debe debatir. El hombre carnal en su mente debate lo que rechaza de Dios, pero no porque es motivo de debate, sino porque se revela que es diferente. Hay otras cosas que se puede debatir, digamos, pero la verdad de Dios no, la verdad de Dios se acepta. Entonces, esto es lo que no entiende la mente carnal. Por eso dice ahí, las que practican tales cosas es según verdad.
No dice, los que practican tales cosas van a pasar por un debate. ¿Qué se debatir? Por ejemplo, un pedofilio. ¿Cómo se va a llevar un debate a un pedófilo si está bien o está mal? No se puede llevar un debate. Está mal. Dios lo condena. Claro, el hombre carnal hoy en día debate eso. ¿Me entiende? La cultura humanista cuestiona todo lo que Dios enseña. La cultura humanista, todas sus filosofías cuestiona. Pero no porque es motivo de debate, sino porque es rebelde, que es diferente. La verdad de Dios es verdad fundamental, intrínseca, ontológica. Es verdad por sí mismo. No hay motivo, no hay forma de debate, no hay una forma. Dios no dice, a ver, debatan mi ley. No, Dios ordena y se tiene que hacer. Eso es. Por eso Él es tan intransigente, Dios, en el sentido de que tú desobedeces mi ley, hay castigo. Así de simple. Muchos creen que porque viene la gracia de Dios, Dios dice, bueno, te perdono, no te va a castigar. Eso es falso. Cualquiera que quiebra la ley, ya está el castigo. ¿Dónde entra la ley? La ley entra ¿dónde entra la gracia de la ley? La gracia entra justamente en el castigo que alguien va a tener porque tú hiciste, se lo ponen en otro, que es Jesucristo. O sea, toda ley que se quiebra delante de Dios merece castigo y trae castigo. No creas que Dios dice, bueno, no voy a castigarlo. No, sí lo hace, sí lo hace. Entonces, en este caso, en el versículo 3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, a los que tal hacen y hacen lo mismo. Entonces, ¿qué esperas el juicio de Dios? Claro, Pablo está simplemente otra vez enfatizando lo que dijo en el versículo 1. Lo hace más personal. A ver, tú, hombre, tú que juzgas a los que hacen, está preguntando ahora. Es una pregunta retórica. Pablo sabe. ¿Tú crees, tú crees que al juzgar a otros por lo que están haciendo, tú crees que tú vas a escapar del juicio de Dios ya que tú mismo haces lo mismo? Entonces Pablo le está confrontando al judío con la ley, porque el tema de Pablo va a venir más abajo. O menosprecia la riqueza de su benignidad, gracia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay una razón por la cual Dios, durante la historia de Israel, perdonó a Israel. El juicio venía. Alguien tuvo que llevar ese castigo. Pero aún así Dios los perdonó. ¿Pero por qué los perdonó? Ahí está en el versículo 4. Porque la benignidad de Dios o su gracia guía al arrepentimiento. Jesús mismo dijo eso en Mateo 23. Sin embargo, versículo 5, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces la dureza del corazón del hombre hace que la ira de Dios caiga sobre él y va acumulando. Y la ira de Dios es producto de que el hombre no cumple los mandamientos de Dios, es rebelde. Dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, la cual está en Cristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y la injusticia es todo lo que está en contra de la ley de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Aquí ya está entrando a lo que va a venir en el versículo 11. O sea, Pablo está desarrollando su tesis de una forma, diríamos, incrementada. Porque ya dice aquí, al judío primeramente y después al griego. La tribulación y la angustia vendrá a todos. Solo ser humano que hace lo malo, y hacer lo malo es en base al estándar de la ley de Dios. Pero gloria, honor y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y después al griego. En el día de la ira de Dios, en el perfecto juicio de Dios.
Y ahí entonces, después que ella hace el versículo 10, hace la conclusión, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos bajo, y todos los que están bajo la ley han pecado, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ok, ¿qué vemos aquí? Aquí estamos viendo algo muy importante para entender lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando y está usando 3 veces la misma conjunción. ¿Por qué versículo 12? ¿Por qué versículo 13? ¿Por qué versículo 14? Estas son conjunciones de causa. La misma conjunción, la misma etimología y morfología. Son conjunciones de causa. O sea, Pablo está explicando por qué no hay acepción de personas para con Dios en base a lo que dijo del versículo 1 al 10. Ese es el estilo de Pablo. Pablo siempre es así. Es una persona que hace una declaración, luego lo explica, luego que lo explica, vuelve otra vez, hace una conclusión. Luego donde hace la conclusión, otra vez continúa en base a lo que ya dijo anteriormente y otra vez conecta con conjunciones sus pensamientos de conclusión que ya hizo en los versículos anteriores. Por eso que muchas veces cuando se lee a Pablo, especialmente en el español, él no escribió castellano, no entienden en nuestro lenguaje. Tenemos que ir al original griego para ver qué es lo que trató de decir. Pablo está usando aquí 3 razones para explicar por qué en Dios, por qué Dios no hace acepción de personas en base a lo que dijo. Y al hacer eso, Pablo está diciendo que por qué el judío y el griego son culpables ante de Dios y que la ley no exime al judío, al contrario, lo condena igual como condena al no judío, al griego, al romano, al bárbaro, a todo lo que no es hebreo. Es muy importante eso. ¿Está entendiendo? Entonces, veamos las causas que Pablo usa, versículos 12, 13, 14. Cada por qué es una causa, es una conjunción de causa. Por eso que en las versiones que tenemos, en las versiones que tenemos, ¿no? En la Biblia de las Américas, en el versículo 12, dice pues. Ahora, el pues se puede poner mejor como por qué, porque es una conjunción de causa. Igual que el 13, por qué lo hicieron bien. 14, por qué. Prácticamente el 12, el pues en la versión de las Américas tiene que ser por qué, porque exactamente es la misma palabra que el versículo 13 y 14. Debe ser por qué, por qué, porque la Valera lo traduce correctamente en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos el primer por qué. ¿Qué es lo que dice el primer por qué? A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice el primer por qué? Ok, a ver, ¿dónde está? Ok. Dice, porque todos los que sin ley, es un adverbio, sin ley, han pecado. Es un, el verbo está en el indicativo, se han pecado y siguen pecando. Esto es una condición de pecado. Sin ley también, sin ley también perecerán. Es un futuro indicativo, pero es un futuro indicativo certero. O sea, Pablo dice, es en el futuro, pero eso se va a cumplir. No es un futuro hipotético, porque hay futuros hipotéticos. En el sentido, si haces esto, harás esto, o sucederá esto. No está hablando de ese futuro. Está hablando de un futuro certero, porque Pablo no pone una condición ahí. Pablo está diciendo la razón por qué Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Número uno, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces, el único factor, diríamos, es sin ley. En el griego se llama onoma, o sea, sin ley.
Si uno comete y comete pecado sin vivir bajo la ley, bueno, será juzgado y perecerá también sin ley. Y eso es justo. Lo injusto sería que una persona que vive sin la ley de Dios, Dios lo juzgue bajo la ley de Dios. Diga, un momento, ¿cómo me juzgas bajo tu ley cuando yo viví sin ley? Entonces Dios dice, no hay problema. Todos los que sin ley pecaron, ajá, pues sin ley van a perecer. Parejo, parejo. Entonces Pablo pone ahí su primer argumento para demostrar que Dios no hace acepción de personas. Porque el gentil le podría haber dicho, ah, bueno, ese Dios hebreo, solamente porque no tenemos ley, nos condena. Y le dice, no, 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 dice, no, no. Momento, momento, momento. Yo no les voy a condenar porque yo no les di la ley a ustedes. Ustedes van a ser condenados porque hicieron pecado sin ley y sin ley perecerán. Ahora, ese es el primer argumento que dice Pablo, ¿no? Y todos, y luego dice ahí en el mismo versículo, los que bajo la ley han pecado, porque enseguida pone algo, ¿no? Ahí pone la palabra nomo, ley, el mismo indicativo, han pecado y siguen pecando, por esa ley que dice, serán juzgados. Ahora, bien interesante, porque sería también injusto que Pablo haya dicho a los judíos, bueno, todos los que con ley han pecado, pues serán también juzgados sin ley. No tiene sentido. Entonces, lo que Pablo está estableciendo en el versículo 12 como la primera razón por la cual Dios no hace excepción de personas, es que tanto el judío como el gentil vendrán a un día de juicio, cada uno según su norma de vida. Para el no judío va a ser aquellos que vivieron sin ley y para el judío los que vivieron con la ley. Lo común de ambos es que los dos han pecado ante Dios. No es que este pecado es más pecado que el otro pecado porque estaban sin ley o el otro tenía la ley. Es lo que hacía el judío. Por eso Pablo dice al principio, por eso volvimos al primer versículo. El judío decía, bueno, tenemos la ley de Dios. Como tenemos la ley de Dios, yo te juzgo a ti, que no tienes la ley de Dios porque eres malo, pecador, etcétera, etcétera. Pablo dice desde el principio, un momento, tú que usas la ley para juzgar al otro, ¿sabes qué? Tú también haces lo mismo y por lo tanto también eres juzgado por la ley y tanto él como tú son culpables. El judío refuta y dice como que soy culpable igual que el no judío. Si yo tengo la ley, ellos no. Entonces Pablo hace todo eso del 1 hasta el 10, todo su argumento. Versículo 11, él pone la conclusión porque para Dios no hay acepción de personas. Y en el versículo 2 en adelante, él pone el argumento para sustentar su conclusión. Y dice Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, escucha bien judío, sin ley también van a perecer. Justo. O sea, no te tienes ni siquiera preocupar en juzgar a otro con tu ley, porque ellos serán juzgados de acuerdo a su vida que vivieron sin ley. Ahora, tú que tienes la ley, has pecado bajo la ley. ¿Y qué crees? La ley misma te va a juzgar. La ley misma te va a juzgar. En otras palabras, en vez de señalar y juzgar a otro, según tu ley, la ley te señala a ti. La ley te está señalando a ti. Entonces, ahí Pablo está estableciendo, Dios no hace acepción de persona. Versículo 13 tiene entonces otra conjunción
de causa. Y dice, ¿por qué? Otra vez dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, esta segunda razón expande lo que dice en el versículo 12, porque está diciendo por qué los gentiles serán juzgados sin ley y los judíos serán juzgados de acuerdo a su ley. Y aquí está la razón. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Eso es lo que pensaba el judío. El judío iba cada sábado, escuchaba la ley y decía, ya estoy justo ante Dios. Pablo dice, eso no importa. Son los que hacen la ley los que serán justificados. Los que hacen la ley, los que serán justificados. Entonces, esa primera causa al mismo tiempo es una afirmación que Pablo lo desarrolla después en el capítulo 3. Versículo 13, Pablo lo desarrolla durante toda su carta. ¿Por qué? Porque recuerde que los judíos decían, nosotros estamos justificados ante Dios por tener la ley. Para ellos, tener la ley era suficiente. Pablo dice, no importa. Ustedes pueden escuchar la ley todos los días. Eso no le hace justo a usted, le dice Pablo al judío. Por eso el judío odiaba a Pablo. Lea el libro de los Hechos. A mí no me impresiona, decía Pablo, que usted escuche la ley todos los días. No es malo escuchar la ley, pero eso no te hace justo. Lo que te hace justo es cuando eres hacedor de la ley. La pregunta ¿es posible que un hombre sea hacedor de la ley? Esa pregunta la vamos a poner aparte, porque Pablo lo va a desarrollar después. Entonces vemos que el versículo 13, Pablo está estableciendo, empezando con el negativo, no son, y luego dice, sino, que viene a ser otra vez una conjunción de contraste. El sino es una conjunción de contraste, porque empieza con el no, ¿no? Entonces, el no viene a ser un adverbio que modifica todo lo que dice. ¿Qué son? Los oidores de la ley, los justos ante Dios. Pablo dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son ellos. Y se puede aplicar hoy en nuestra vida. Los que escuchan la palabra de Dios no son los que son justos ante Dios. Y entonces la conjunción de contraste. Sino, sino, sino es siempre conjunción de contraste, lo cual implica que lo que viene a ser la antítesis de lo que Pablo está diciendo primero. Sino, los hacedores de la ley serán justificados. O sea, hace el paralelo. Los que escuchan la ley y los que hacen la ley. Los que escuchan la ley no hacen mal escuchar la ley, pero no son los justos ante Dios. Son los que cumplen la ley los que serán justificados. Interesante. Eso tiene usted que subrayarlo, porque eso viene a ser la expansión de lo que Pablo dice en el versículo 12. Ahora, el versículo 13 no queda ahí. Pablo lo expande otra vez en el versículo 14. Mira lo que dice. ¿Por qué? Otra vez la conjunción de causa. Es la misma conjunción de causa. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahí está explicando Pablo. ¿Se da cuenta cómo Pablo hace una afirmación? Luego le desarrolla con preguntas, versículo 1 en adelante en el capítulo 2. Luego de ahí que él establece, son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es realmente no una pregunta, sino una afirmación en forma de pregunta, porque la respuesta está implícita ahí. La persona que hace sabe la respuesta. Ah, entonces, cuando hace el desarrollo del 1 al 10, Pablo en el versículo 11 hace su conclusión.
Del 12 en adelante, Pablo entonces comienza a poner las razones por qué Dios no hace ese signo en persona. Al poner eso, Pablo está estableciendo por qué el judío y el gentil son culpables ante Dios. Unos porque sin ley han pecado y otros porque con ley han pecado. ¿Me entiende? Porque al fin y al cabo, dice Pablo, la razón, por eso el versículo 14, es que no es tanto el que escucha la ley que es justo ante Dios, sino el que hace la ley. ¿Se da cuenta? Ahora, Pablo dice en el versículo 15, digo 14, ah, algo que al judío le va a molestar mucho, le va a molestar. Por eso leamos otra vez el libro de los Hechos. Eso explica la razón por qué el judío era enemigo de Pablo. Cuando los gentiles que no tienen ley, fíjese, el judío que no tiene ley, lo dice, es un anomo, ¿no? O sea, no tiene ley. Hacen por naturaleza lo que no es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Interesante, dice, porque dice, cuando los gentiles que no tienen ley, por naturaleza, las cosas que hacen por la ley, estos que no tienen ley, son ley para sí mismos. Esto es algo muy importante para entender. Y aquí se está refiriendo a la conducta, está explicando lo que Pablo inclusive dice en el versículo 12. Hay una parte en el Antiguo Testamento cuando Dios mismo dice que los judíos fueron elegidos como el pueblo adquirido por Dios en el Antiguo Testamento nacional para traer luz a las naciones. Y cuando Pedro escribe su carta a los judíos dispersados, él dice que es la iglesia que son los llamados a ser el pueblo escogido por Dios. Lo que hay un pasaje que voy a leer que nos va a dar una idea de lo que Pablo está queriendo decir, porque todo tiene un contexto aquí. Está prácticamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. No es largo, pero voy a ponerlo esto para que nos dé una idea de lo que es eso. Porque yo quiero que ustedes entiendan esto, es muy importante. Deuteronomio 7 dice, esto está hablando, es una parte muy importante, este es el contexto teológico de lo que Pablo está hablando en Romano. Moisés, hablando, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice el versículo 6. Y aquí dice, Jehová tu Dios te ha escogido, mire, para hacerle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjese, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. O sea que no era impresionante el pueblo de Israel, no impresionaba a nadie, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha saciado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, fiel, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire, hasta 1000 generaciones. Y que dé el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Esto es fuerte. Como dicen muchos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento, cuando Pablo mismo está diciendo en Romanos, y lo estamos viendo, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, los paganos, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo su razonamiento. Pero en el versículo 14 dice, ¿por qué cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué Pablo dice son ley para sí mismos? Porque por esa ley que ellos hacen de sí mismos, como dice en el versículo 12, perecerán, perecerán. Dios le dio, escogió al pueblo de Israel por amor, no porque es mejor, lo cual pone al contexto de Pablo, a su argumento, de que judío y gentil son iguales. El judío no es mejor que el gentil, nunca lo fue. El judío actual cree que es mejor. No, es igual. Ahí lo dice en Deuteronomio. El judío no vale más, unos cacahuates más que el no gentil. Esa es mentira, ¿no? Hay mucha gente por ahí que dice, el judío, oro por Israel, la banderita, ¿no? El cuerno ahí que soplan. ¿Qué más? La estrellita. Bailan. Es una pérdida de tiempo, es una payasada eso. La razón por la cual Dios escogió a Israel porque le ama. Nada más. No porque, tú tienes más valor que el romano, que el babilonio. Es más, eran los más insignificantes. Nadie daba ni un peso por los judíos. Entonces Pablo dice, es verdad. Ustedes con los judíos, con los griegos, son pecadores. La diferencia es que unos pecan sin ley y ustedes pecan con la ley. Y, como dice ahí en el versículo 14, el gentil que peca sin ley o que hace las cosas bien sin ley, son ley para sí mismas y su ley de ellos mismos lo va a condenar o lo va a justificar. Pero en el caso de ustedes, versículo 14, perdón, 15, ah, ¿dónde está? Perdón, en el 12, perdón. Pero ustedes, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, en el versículo 12, si se dan cuenta, Pablo en el versículo 13 desarrolla lo que dice en la primera parte del versículo 12, porque ahí se concentra en aquellos que realmente van a ser justificados y son los que son hacedores de la ley. Fíjese, hacedores de la ley. No los que escuchan la ley, o sea, aquí le está dando duro al judío. Versículo 14, porque cuando los gentiles desarrollan lo que dice el versículo 14, versículo 12, que no tienen ley, el por qué está desarrollando lo que dice arriba. Es una cadena.
hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea que sin conocer la ley, estás en bien. Estos, los que hacen bien sin conocer la ley, aunque no tengan ley, otra vez, ¿se dan cuenta cómo Pablo redunda? Yo creo que me sigan. ¿Se dan cuenta cómo Pablo redunda? Fíjense, vamos a sentir el sabor de la gramática de Pablo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que está en la ley, otra vez. Estos, aunque no tengan ley, fíjese, otra vez repite la ley, son ley para sí mismos. ¿Cuántas veces repite ley? Una, dos, tres, cuatro veces repite ley. Ese es el método de Pablo. Pablo era una persona didáctica, muy didáctico era Pablo. Utilizaba en su método de escribir las cartas un método para enseñar, para que la gente cuando lea pueda aprender. Era un maestro, Pablo. Era maestro. Le gustaba enseñar. Y su método era la repetición, palabras claves, el uso constante de conjunciones, hermano. El uso constante de conjunciones de contraste y de razón. El uso de lo que se conoce como la tesis y antítesis. Y aquí lo hemos visto. Todas las cartas de Pablo él usa tesis y antítesis para demostrar en forma de contraste lo que es y lo que no es, para que la persona leyendo se dé cuenta. Y eso es en todas sus cartas. Luego hace una conclusión. Luego de la conclusión no termina ahí, sino que esa conclusión lo expande, como hemos visto aquí. En el versículo 11 es la conclusión de lo que dice del 1 al 10, pero del 12 al 16 él expande esa conclusión, lo cual da lugar a otro argumento, porque al expander él hace también afirmaciones y expande más adelante argumentos. Por ejemplo, en el versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre judío. Ahí ya está empleando una cláusula independiente de lo que dice arriba, pero que sigue y que se va a expandir más adelante. Entonces Pablo sienta las bases. Entonces, versículo 15 dice, ¿cómo son leyes para sí mismos? El versículo 15 realmente es parte del versículo 14. Están unidos. Están unidos. Es parte del mismo argumento. Por eso que no empieza el versículo 15 con por qué. Porque el por qué incluye el 14, el 15 y el 16. El por qué incluye el 14, el 15 y el 16. Está conectado todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice por qué, él está tratando de dar a entender al judío por qué el gentil, sin tener la ley de Dios escrita en sus corazones, perdón, sin tener la ley de Dios, lo tienen escrita en sus corazones, pero las tablas de la ley son ley para sí mismos, porque dice, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Está explicando, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea que Pablo está diciendo, por eso no necesitan que ustedes les digan eso. ¿Por qué? Porque la obra está escrita, la obra de la ley está escrita en sus corazones. Ellos saben, ellos saben. Y eso les va a defender en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. Bien interesante porque cuando dice evangelio ya menciona algo que Pablo va a introducir en el versículo 17 en adelante, el evangelio de Dios. Entonces Pablo en el versículo 16 está hablando de Jesucristo y está hablando de evangelio, lo que no hizo desde el versículo 1 hasta el 15. Entonces el versículo 1 hasta el 15 fue mostrar por qué judíos y gentiles son culpables ante Dios y Dios no hace acepción de personas, ya sea porque el judío tiene la ley o el gentil no tiene la ley, porque ambos van a ser juzgados. Y fíjese, y dice en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, Dios no hace acepción de personas y aquí termina Pablo con un broche de oro.
¿Por qué? Porque en el día del juicio, dice Pablo, Dios no va a decir, a ver, los gentiles que no tuvieran mi ley se ponen a un ladito, a ver, a un ladito. Ahí me van a esperar. No, todos los hombres van a ser juzgados por Jesucristo conforme al Evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, es en el Evangelio de Cristo que los hombres van a ser juzgados por Jesucristo. Sin acepción de personas, sin diferencia. Pero eso es el aspecto escatológico de que por qué ante Dios todos somos culpables y no tenemos excusa. Y así Pablo termina esa parte, porque lo que sigue en el versículo 17, entonces ya se concentra en el judío, y eso va a estar buenísimo cuando nosotros estudiemos la semana que viene. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que tu palabra haya penetrado a nuestros corazones hoy y siempre. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, mis hermanos.